Hace un tiempito Jorge Lanata puso a consideración nacional, porque cuando Jorge lo dice empieza a tomar una notoriedad superlativa, de que existía una figura jurídica que se llama cosa juzgada írrita. ¿Qué significa esto? Que cuando una causa judicial se cerró, pero en base a un proceso judicial fraudulento, mal hecho, con serias irregularidades, es decir, un proceso que no fue genuino, esta causa se podría reabrir justamente apelando a esta figura que se llama cosa juzgada írrita. Hay en la política y en la justicia una idea que tiene que ver con aplicar esta figura judicial para volver a juzgar, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner por el enriquecimiento ilícito, causa que cerró el juez Ollarvide en tiempo récord. Si se utiliza esta figura, se podría, por ejemplo, abrir esta causa. Ahora la Corte Suprema de Justicia sentó un precedente justamente sobre esta figura de cosa juzgada írrita con respecto a la causa AMIA y lo que tiene que ver con el juez Galeano y el delito de peculado por haberle pagado a Tejeldín $400.000. ¿Recuerdan todos ustedes este hecho de la causa AMIA? ¿Recuerdan todos ustedes cómo terminó Galeano? Bueno, la sala 1 de la Cámara había considerado antes que Galeano no había sido sometido a un proceso penal genuino. Por lo tanto, la Corte aceptó utilizar esta figura llamada cosa juzgada írrita. Pero para profundizar el concepto y entender un poquito más está en línea Gustavo Sbar. Él es abogado y coautor del libro Cosa juzgada fraudulenta. Doctor Sbar, muy buenos días. Aquí lo saluda Diego Leuco en el programa de La Nata. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? Bueno, primero algunas rectificaciones. Mi nombre sí, no es Gustavo, sino Agustín. Agustín, perdón, Agustín. Tenés razón. Sí, no soy coautor de ningún libro sobre cosas jugadas, írrita o fraudulenta. Bueno. Seguramente usted se está refiriendo a un libro que salió hace poco tiempo, en fines del año pasado, que escribieron dos penalistas que se llaman Federico Morgenstern y Guillermo Orce. Así es. Ese libro que tuvo mucha difusión últimamente. Sí, yo participé en una presentación de ese libro, esa es toda mi contribución al asunto. Soy profesor de Derecho Constitucional y este tema lo he estudiado y supongo que por eso me han llamado. Agustín, le pido disculpas por el error. Usted obviamente tiene la capacidad para hablar sobre este tema, no por la coautoría del libro, sino por esto que usted nos está contando. Queremos que nos explique a nosotros, que obviamente no somos abogados y tocamos de oído en el asunto, qué significa esto de cosa juzgada írrita y en qué casos se pueden aplicar y por qué es importante esta última decisión de la Corte, ¿no? Sí, cómo no. Mire, en este caso la decisión de la Corte es una decisión por omisión, digamos. La Corte se negó a tratar, o sea, rechazó por razones formales, procesales, lo que se llama el artículo 280 del Código de Procedimientos Penal, no trató el asunto Galeano, lo rechazó y con eso convalidó dos sentencias, la sentencia de la Cámara de Apelaciones Penal y la sentencia de la Casación, que sí habían aplicado la figura de la cosa juzgada írrita o fraudulenta para dejar sin efecto un sobreseimiento que en primera instancia había recibido Galeano por las irregularidades que había cometido, supuestamente, todavía está sometido a juicio, que se presume cometió en el trámite de la causa AMIA. Empezamos de vuelta. En el año 1997 a Galeano se lo acusó, se le abrió una causa por el pago a Tejeldín, famosa historia del pago de $400.000 a Tejeldín, que estaba preso y que se le pagó, y él declaró y confirmó en una declaración filmada, después de haber sido pagado, imputaciones, acusaciones a los policías de la bonaerense, también en esa época presos por la causa AMIA. Por esa irregularidad a Galeano se lo sometió a juicio y se lo sometió a una imputación penal, no llegó a un juicio, sí, y fue sobreseído en primera instancia por el juez Lijo, perdón, por el juez Cavallo. Ese sobreseimiento fue apelado, fue a Cámara, y la Cámara dijo, muchos años después, o sea, vamos para atrás, cuando el Tribunal Oral Federal, en el juicio oral de la causa AMIA en el año 2004, anuló todo lo que se había investigado sobre AMIA, entre otros,
acusó a Galeano por irregularidades y ordenó que se reabriera la investigación, a pesar de que Galeano había sido absuelto, sobreseído. ¿Sigue? Sí, sí, perfecto. Entonces la Cámara de Apelaciones dijo que podía volver a juzgarse a Galeano, a pesar de que había un sobreseimiento firme que lo beneficiaba, y eso fue a su vez apelado, y la Cámara de Casación Penal confirmó que podía volver a ser juzgado Juan José Galeano por las irregularidades que había cometido, a pesar de que había una sentencia que lo beneficiaba con un sobreseimiento definitivo. Claro. Esto va en contra de una garantía clásica del derecho penal, que es que ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por el mismo hecho. Una vez que hay una sentencia firme, un juicio terminado, en general no se pueden reabrir los procesos penales, no se puede volver a juzgar a una persona por una sentencia, cuando ya hay una sentencia firme y un caso terminado. Es el principio de cosa juzgada. Ahora bien, hay una evolución jurisprudencial muy importante en todo el mundo, que ha comenzado a discutirse mucho en la Argentina, justamente por los casos que usted mencionaba al principio, acerca de esta figura de la cosa juzgada irrita o cosa juzgada fraudulenta. Cuando hay una sentencia que absuelve a una persona o que la condena con evidente falsedad, con fraude, cuando el juez no hizo ningún esfuerzo por investigar o dirigió todos los esfuerzos a exculpar a una persona o a condenarla sin ningún elemento de prueba, ¿sí? Entonces la jurisprudencia está admitiendo cada vez más que no se dio un verdadero proceso penal, que la persona no estuvo realmente sometida a una investigación que pusiera en peligro su libertad personal, sino que fue todo una pantomima, una escena montada para quitarle la responsabilidad y beneficiarlo anticipadamente, sin una investigación seria, con un sobreseimiento que le dé un bill de indemnidad, como se dice en el derecho, ¿no? Esbar, patente, sí. ¿Qué tal? Nicolás Muñoz soy. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Le interrumpa. A ver, para que quede claro. Primero quise poner en contexto para que se entienda cuál es el caso, ¿no? Sí, entonces, sí, está perfecto. ¿qué es lo que pasó? La jurisprudencia de ayer, para cerrar la idea, es la Corte de alguna manera convalidó. La Corte, cuando quiere hablar de un tema, lo abre. Ayer no quiso tratar el tema, pero convalidó con su decisión las sentencias que dicen que en la Argentina, sentencias que cite, que dicen que en la Argentina es aceptable, una vez más, la cosa juzgada irrita para reabrir una investigación penal contra alguien que no fue realmente sujeto de una investigación. Es como que sentó jurisprudencia ahora, por ejemplo. Claro. En el caso, supongamos que alguien quiera reabrir la causa de enriquecimiento ilícito de los Kirchner por cosa juzgada irrita, ¿tiene que llegar hasta la Corte o cómo es a partir de ahora el procedimiento? No. Como vemos, el tema en el caso Galeano la primera vez fue la Cámara de Apelaciones. Interesantemente, el juez Brusone es uno de los que sustentan esa decisión, que se lo conoce como un apoyo importante de esta organización Justicia Legítima, ¿no? Y él fundamentó en el caso Galeano que no había sido realmente Galeano sometido a un proceso penal, que el juez había ignorado una cantidad de pruebas que tenía a su disposición, que tenía una enorme subjetividad respecto de Galeano y que realmente no lo investigó, lo sobreseyó ignorando un montón de evidencia que tendría que haber mirado. Y esto ocurrió, como decimos, por instancias más abajo de la Corte. Ahora, recientemente, estaba mirando que en un caso bastante mediático, me imagino, de un personaje que se llama La Chancha, un barra brava, Ale, ¿sí? Hay un juez, Fernando Poviña, que le cito, él citó a Morgenstern, le voy a leer la cita, dice: la doctrina de causa juzgada irrita debería ser ampliamente usada siempre que, por un lado, la exploración judicial no se hubiera encaminado a la búsqueda de la verdad, sino a rescatar y sobreseer a quien fue objeto de una hipótesis delictiva plausible. Este juez también milita en Justicia Legítima, Fernando Poviña, o sea que es un juez de primera instancia que está diciendo un sobreseimiento a este señor Ale, que ocurrió en Tucumán, aparentemente por una confabulación o un compromiso que asumieron fiscales, juez y el imputado Ale para sobreseerlo, puede ser revisado cuando aparece prueba de que hubo corrupción en el sobreseimiento, que no fue limpio el proceso. Y esto lo está diciendo un juez de primera instancia. Lo mismo podría ocurrir en los casos que ustedes mencionan. Bastaría que alguien que tenga un interés legítimo en el proceso demuestre
En realidad se cerró una causa judicial sin que siquiera hubiera ningún intento de buscar la verdad. Y esto tiene dos vertientes muy importantes. Una es que, en general, el gobierno argentino ha intentado limitarlo a casos de violaciones de los derechos humanos, a delitos de lesa humanidad. El procurador ante la Corte Suprema, que actuó en el caso Galeano, que es el motivo de la llamada, sí, se llama Eduardo Casal, en su dictamen ante la Corte avaló que a Galeano se le aplicara la cosa juzgada írrita o fraudulenta, pero lo dijo porque estaba conectado con el atentado a la AMIA, el delito que se le imputa a Galeano está conectado con el atentado a la AMIA, que es un delito de lesa humanidad, y por lo tanto, para casos gravísimos como estos, sí se podría revisar. Pero el Estado argentino admitió ya, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en organismos internacionales, en un caso Gutiérrez y otros, ahí se juzga a un policía que asesinó a otro policía que investigaba la mafia de la aduana paralela, y ahí se admitió la reapertura del proceso, aun cuando no se trataba de un delito de lesa humanidad, era un crimen común. Y otra cosa importante es que la Corte Suprema tiene dicho que cuando quien comete un delito es un funcionario público que tiene poder para garantizarse el encubrimiento, por ejemplo un juez o el titular del Poder Ejecutivo, que tienen poder suficiente como para arreglar las cosas de un modo que lo beneficien, cosa que no podría hacer un ciudadano común, en esos casos entonces el estándar para aplicar en la revisión es muchísimo más, debe ser más estricto que el que le aplicamos a cualquier persona común, porque tiene el poder de impedir su persecución penal, ¿verdad? O sea, es una figura que tiene todas estas características importantes y muy precisas que usted nos está contando, naturalmente porque se trata de una cuestión, como usted dijo al comienzo de esta entrevista, que es muy delicada porque tiene que ver con las garantías constitucionales que tenemos todos los ciudadanos. Doctor Sbar, gracias por esta comunicación, disculpe por la confusión inicial, ¿eh? No se preocupe, hasta luego. Gracias. Adiós. Era el doctor Agustín Sbar, experto en lo que tiene que ver con el tema cosa juzgada írrita.